Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. Cuando le pedimos en oración, hágase su voluntad a nuestro Padre, sabe que no nos damos cuenta de la profundidad de lo que significa pedirle, hágase su voluntad. La gran mayoría de veces lo hacemos como una rutina, y aquellos que utilizan rezos, pues con más veras se ve que es una rutina, pero no entendemos el significado profundo de lo que le estamos pidiendo. Y vamos a ver por qué nuestro amado Jesús nos da un modelo de oración, que es el Padre Nuestro, donde Él nos enseña que hemos de pedir, hágase su voluntad. Qué poderoso es esta petición. Orar para que se haga la voluntad de Dios en y a través de nuestras vidas en la tierra, como se hace en el cielo, significa que estamos dispuestos a pasar por cualquier cosa que pueda impedir que este propósito se cumpla. Así que pido al Espíritu de la verdad me use tomando el libro de Hechos 21:14 para iniciar este apasionante mensaje. Vamos a meternos en esta frase que dijeron los discípulos: hágase la voluntad del Señor. Encontrando en la versión traducción en el lenguaje actual, para una mejor explicación, dice así: hicimos todo lo posible para evitar que Pablo fuera a Jerusalén, pero él no quiso escucharnos. Así que dijimos: Señor Jesús, enséñanos a hacer lo que nos ordenas. Esta es una escena un tanto dolorosa. Se presenta un profeta llamado Agabo. Era un profeta del Señor. En una forma dramática y visual, tomó el cinto de Pablo y dijo: esto es lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Si vas a Jerusalén, esto es lo que te va a pasar. Serás entregado en las manos de los gentiles, te atarán y serás un prisionero. Por lo tanto, vas a sufrir mucho. Aquí vemos que Pablo tenía la advertencia expresa de sus problemas que se le iban a presentar, que cuando llegara a Jerusalén podría ser sorprendido y castigado. Miren, este era el último intento hecho por el Espíritu Santo para despertar al apóstol a lo que estaba haciendo. Toda la familia presente le urgió a que no fuera, incluso Lucas. Leámoslo en el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que estaban aquí en el lugar, que no subiera a Jerusalén. Pablo estaba advertido, así que incluso sus asociados cercanos reconocieron la voz del Espíritu Santo, al cual el apóstol parecía extrañamente sordo a la voz del Espíritu Santo, y se negó a escuchar. Y en la respuesta de Pablo podemos detectar que, sin apenas haberse dado cuenta de lo que había ocurrido, había sucumbido a lo que llamamos un complejo de mártir. Sí, Pablo, como cualquiera de nosotros, un mortal, también tiene sus problemas y sus comportamientos erróneos. Y mire lo que dijo en el versículo 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe que no fue el único que hizo eso? Ese complejo de mártir. También cayó ahí nuestro estimado y amado apóstol Pedro. ¿Se acuerdan lo que le dijo a nuestro amado Jesús? Que estaba dispuesto también a pasar por esa prueba. En Mateo 26:35, cuando Pedro le contestó a nuestro amado Jesús: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. ¿Y saben que los demás discípulos dijeron lo mismo? Aunque tenga que morir contigo. Lo cual no fue cierto, y Pedro después negó a mi amado Jesús, y la gran mayoría de apóstoles huyeron y se escondieron. Volviendo a Pablo, estas palabras eran valientes y sinceras y serias, porque él las sentía en su corazón. Él sintió cada palabra. Y si vemos, no encontramos falta con la valentía y el coraje expresado en esas palabras. Pero no era necesario que él fuera, y el Espíritu Santo le había dicho que no fuera. Esta es una lección para todos. Aquí podemos ver lo que le puede ocurrir a un hombre de Dios cuando es confundido por un hambre urgente de lograr una meta que Dios no le ha dado para hacer.
Loable, sí, pero tenía que atenerse a las consecuencias si desobedecía. Algunos esgrimen la supuesta voluntad permisiva de Dios, que entre otras cosas entra en conflicto directo, porque todo lo que Dios permite es su voluntad revelada, que eso lo hablaremos en el próximo capítulo, que lo llamaré la voluntad del hombre enfrentada a la de Dios. Hermanos, lo cierto es que la carne había engañado a Pablo, y es que la carne tiene poder, hermanos. No seamos ingenuos y tan confiados de que podemos dominarla así porque sí. Y evidentemente en Pablo se vio a sí mismo como que estaba haciendo lo que el Señor hizo en su último trayecto a Jerusalén. Ahí caemos muchos porque pensamos que esa es la voluntad de Dios porque tenemos un modelo a seguir. Miren, en el relato del Evangelio dice que Jesús categóricamente se dispuso a ir ahí, determinando a ir en contra de todos los ruegos y las advertencias de sus propios discípulos cuando él dijo que tenía que morir. Pablo se debió de haber visto en ese mismo papel, tal vez por su ego o por amor. No se sabe, pero Jesús tenía el testimonio del Espíritu Santo en sí mismo de que eso era la voluntad del Padre para él, mientras que Pablo tenía lo exactamente opuesto, es decir, iba en contra de la voluntad del Padre, según los textos que hemos leído. El Espíritu Santo le había dejado muy en claro que no debía ir a Jerusalén. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esa vocación de mártir. Pero Pablo se negó a ser persuadido por sus amigos y dijo, bueno, hágase la voluntad del Señor. Eso es lo que dijo cuando no sabía qué más decir para justificarse. Miren, eso es lo que muchos decimos cuando no sabemos qué hacer o no estamos realmente seguros con esa convicción que solamente nos la da el Espíritu Santo. Y es que es tan simple decir, Señor, ahora te toca a ti respaldarme, porque es tu obra, Señor, cuando uno está metido en un problema. Lo cierto es que el perfil psicológico de Pablo no se daba para poder persuadirlo. Detener a ese hombre era imposible en lo humano. Tenía una voluntad fuerte, férrea, tenaz, dura, firme, y una determinación poderosa y terca. Recordemos lo que Jesús dijo de Pablo, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Dios Jehová conoce nuestro carácter y trabaja en nuestro carácter. Hechos 20:23 nos dice, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Se dan cuenta? Que Dios trabaja en nuestro carácter, así como trabajó en el carácter del apóstol Pablo. Hermano y amigo, ¿cómo es tu carácter? Dios ha dejado muy en claro cuál es su voluntad en cuanto al carácter de las personas. ¿Estás engañado pensando que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? ¿O es lo que tú quieres? Por lo tanto, tú tendrás que ocuparte de ello diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hermanos, es que si hacemos la voluntad del Señor, es tener su sabiduría, ¿saben? Es el consejo en la misma, al hacer su voluntad. Miren, cuando venga un problema, la voluntad de Dios nos debe disipar, debe callar nuestros miedos y darnos esa seguridad que solamente se logra haciendo la voluntad del Señor. Y debemos de decir amén cuando hacemos su voluntad, que sea hecho. Ahora, la voluntad de Dios en la vida de todos nosotros los creyentes es un factor importante para mantenernos en victoria y en santidad en una vida que llamamos cristiana. No hay duda acerca de eso. La voluntad de Dios es probablemente la doctrina más mencionada y la menos entendida y por ende la que menos hacemos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento quisimos saber la voluntad de Dios y sentimos confusión al respecto? Yo lo he sentido, hermanos. Y hay momentos en que digo, Señor, hágase tu voluntad, pero dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Tu palabra me guía. Pero hay cosas que no me entiendo, no sé cómo actuar ahí.
para una toma de decisiones en mi vida, en mi hogar, en mi casa. Aunque tengo bien en claro cómo debo comportarme como un hijo de Dios, hay decisiones personales que tengo que tomar alguna decisión al respecto. Y mire, en lo que yo me he dado cuenta, muchos de mis hermanos, la voluntad de Dios es como un rompecabezas. A pesar de que tengamos muchas enseñanzas, prédicas y cursos al respecto, muchos tienen duda en cuanto a la voluntad de Dios en sus vidas. Y me parece que hay algo ahí que falta para poder comprender bien la voluntad de Dios tal como está escrita y como es el deseo de nuestro Padre Celestial. Que entre otras cosas los invito a que escuchen la segunda parte, donde hablaremos esos 3 puntos que son importantes para conocer la voluntad de Dios, para actuar en base de la misma. Muchos hijos de Dios se sienten confundidos con la voluntad de Dios. Ahora, Dios nunca quiso que su voluntad fuera un rompecabezas para nosotros. Él no pretende que sea un enigma, o tampoco quiere Dios que vivamos con dudas en cuanto a su voluntad. Es que déjenme recordarles, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué nos pide el Señor? Que lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con tu mente y alma. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada a través de su palabra, a través de esa comunión, que lo busquemos de día y de noche incansablemente, para que comprobemos cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2. Y déjenme decirles, esa es la razón por lo que les estoy hablando y por la cual me estoy tomando el tiempo para hablarles de este tema, para que podamos comprender mejor de qué se trata la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo muy relevante, muy real, muy personal y muy práctico. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Nos hemos descuidado porque Satanás intenta de cualquier manera que no conozcamos esa voluntad que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Ahora nosotros debemos de interesarnos en la voluntad de Dios, tú y yo, para que nuestras vidas sean fructíferas para el reino de Dios. Y es que debe ser más que importante, una prioridad de vida. Nuestro amado Jesús nos enseñó a orar en cuanto a la voluntad de Dios. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 10, hermanos, que nos enseñó a orar con ese modelo, diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En ese versículo leemos tanto una declaración como un pedido al corazón. El pedido es que la voluntad de Dios se haga en la tierra, la cual Satanás se opone por obvias razones, que oremos con ruegos y súplicas. La declaración que nos enseñó nuestro Señor al orar: Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que la condición de las cosas de la tierra sean como la condición de las cosas en el cielo, en el lugar santísimo donde se encuentra nuestro amado. Ese es siempre el punto de partida. La voluntad de Dios siempre se hace en el cielo desde su trono, tal como lo vio el apóstol Juan. Dios reina, es soberano, y nos lo ratifica el Salmo 103:21, hermano. Ahí leemos que los ángeles son sus sirvientes y hacen su voluntad. Y dice: bendice a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Allá en los cielos nadie desobedece la voluntad de Dios, y que cuando sucedió la desobediencia y la rebelión, fueron expulsados inmediatamente y sin lugar a la reconciliación. Ese es el mensaje que también nos da Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Escuchemos bien lo que nos dijo Pedro: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio.
Debemos entender que por su pecado esos ángeles fueron arrojados al lugar de castigo, fueron entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, donde nuestro Padre Celestial, el Dios eterno, no quiere que nosotros vayamos, porque no fue creado para nosotros, sino para esos ángeles en rebelión. Cuando estos ángeles pecaron contra Dios, siguiendo a Lucifer, su líder, el juicio de Dios fue rápido, fue inmediato en el momento en que la voluntad de Dios fue desobedecida en el cielo. Estos ofensores fueron expulsados sin oportunidad de reconciliación. Desobedecer la voluntad de Dios y recibir un juicio final es algo irrevocable para ellos. Así nos dice la Biblia. Sentencia es dura, pero ¿sabe por qué es dura? Porque ellos conocen al Dios Jehová, al verdadero, al creador de los cielos y de la tierra. Pero permítame decirles esto para que lo sigamos valorando y teniendo en nuestro corazón. Es que por gracia divina, que solo nosotros los seres humanos, a pesar de que desobedezcamos la voluntad de Dios, no recibimos el inmediato juicio de Dios como le pasó a los ángeles caídos, gracias al amor plasmado en nuestro Señor Jesucristo, para que tuviéramos y tengamos arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Porque las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios siempre son trágicas, catastróficas. Mire, en Lucas capítulo 7, versículo 30, por favor escuchen lo que pasó. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El arrepentimiento, hermano. Y eso es muy grave cuando uno no tiene arrepentimiento al pecar. Y Santiago 4:17 nos dice: aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos indica que aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47, hermano. Nuestro amado Jesús nos ratifica, y eso está plasmado en Juan 15:22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Terrible desobedecer a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos y amigos, los invito a que escuchemos esta alabanza. Para mí ha sido muy especial porque me ha ayudado a entender un poco más lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Espero que a ustedes también esta alabanza les ayude a entender lo que es la voluntad de Dios. Y ya después continuaré. Qué confusión. Sé que muy claro te escuché, mas proseguiré, pues no sé cómo aquí llegué. No quiero pensar, nunca entenderé que dentro de tu plan mi corazón se quiebre al querer orar. Lo que brota es dolor y este clamor. Tu voluntad sea hecha en mí, tu voluntad. Tu plan es de bien, aunque esto no logre comprender. Te ocuparás de todo afán de mi ser. ¿Cómo puedo gozarme en
vez de preocuparme cómo encontrar el sentido a lo que has prometido. Tengo que detenerme, recuerda que tú eres Dios y yo no. Tu voluntad sea hecha en mí, tu voluntad, como un niño postrado rogándote que tu voluntad sea hecha en mí. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios, tu plan se cumple, todo lo haces por amor. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios, tu plan se cumple, todo lo haces por amor. Sé que me miras, sé que me escuchas, Dios. Después de escuchar esta alabanza, debemos de preguntarnos, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios. Mateo 7, 21 al 23. En este pasaje bíblico, Jesús explica claramente que al cielo no vamos a entrar por obras ni por buenas intenciones, por más justas que sean, que nos congreguemos, que sirvamos en algún ministerio, evangelizar o que trabajes para el Señor en algún área, sino por fe en su obra redentora que nos lleva a hacer la voluntad del Dios Padre. Si no es la voluntad de Dios, estamos perdidos. Son obras muertas, hermano. Esto no quiere decir que es en vano todo esto que estoy hablando. Desde luego que no. Pero la condición es que hagamos la voluntad del Padre. Por fe sabemos que orar, hágase tu voluntad, es lo mejor que podemos pedir. No nos engañemos. Muchos mezclamos, ¿sí?, nuestra fe con las emociones, con los sentimientos. Y recuerden que nuestro corazón es engañoso, hermanos. Miremos Efesios 3, 20, 21. ¿Qué nos dice? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, ¿no? Hay un poder que actúa en nosotros y ese poder nos lo da el Espíritu Santo, ese discernimiento espiritual, hermanos. Hagamos un alto en nuestra vida y preguntémonos, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? Hermanos y amigos, lo que quiero transmitir es que nuestra prioridad siempre debe ser
hacer la voluntad del Padre. Porque hay personas que están haciendo la obra del Señor, sí, pero lo que buscan es agradar a los demás para tener fama y honor. Los motiva o impulsa es al agradarse ellos mismos, buscar su gloria para ellos mismos. Es decir, que no lo hacen para agradar a Dios, sino su fin es el mundo. Por eso es importante que te preguntes y te examines como lo hacía el rey David. En el Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué sinceridad y transparencia! Simplemente, con esta oración, lo que David estaba haciendo era buscar la voluntad de Dios y tratar de agradarle en todo. Yo me hago una pregunta: ¿qué está primero, mis sentimientos, mis emociones, o agradar a Dios, como nos indica su palabra? Amen a Dios sobre todas las cosas. Aquí vemos que su prioridad siempre fue Dios y guardar sus enseñanzas. Vemos en otro salmo, en el 48, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría, tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Eso nos debe agradar, satisfacer, eso debe darnos gozo, eso nos debe dar paz. Yo lo he sentido así, hermanos, y cuando no hago la voluntad de Dios me siento triste, como un miserable, hermano, y hasta a veces he llorado. Mire, nuestro amado Jesús también tenía ese espíritu tan hermoso de agradar al Padre, a su Padre, a nuestro Padre. Él tenía una vocación y tiene una vocación de siervo sufriente, cumpliendo la voluntad del Padre, no la de Él. Y mire lo que nos dice en Juan 5:30, no busco complacerme a mí mismo, sino al que me envió. ¡Oh! ¡Qué amor que nos transmite y nos muestra nuestro amado Jesús! Y en Hebreos 10:9, aquí también la palabra de Dios nos dice: aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Hermoso. Miren, en su agonía en Getsemaní, Mateo 26:39-42 nos hace un registro que dice: Jesús oró 3 veces pidiendo una solución a su sufrimiento, pero dijo: pero no como yo quiero, sino como tú, Padre mío, que se haga tu voluntad. Yo llego a una conclusión, hermanos. La única manera de que se cumpla el propósito de Dios es a través del dolor y sufrimiento que podamos tener, negarnos a nosotros mismos, y como lo dijo nuestro amado Jesús: toma tu cruz y sígueme. Porque la cruz nos muestra el sufrimiento, negarnos a nosotros mismos. Que nuestra oración es que queramos desear estar alineados con la voluntad y el propósito de Dios Padre. Que le pidamos que nos dé ese poder para lograrlo, y ese poder es la fuerza de voluntad que es dada por el Espíritu Santo en lo sobrenatural y también en lo natural. En Hechos 1:8 nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decimos que amamos a Dios, demostrémoslo haciendo la voluntad del Padre. Aprovechemos este estímulo de desear y de poder en ti y en mí. Está la decisión de nuestro destino eterno, para salvación o para condenación, hermanos. Esa fuerza de voluntad se necesita también para realizar el proyecto de vida, ya que identifica qué es lo que te motiva o te anima a implicarte en el futuro, en el reino de los cielos. En esta meta, a corto, mediano y largo plazo, debemos de trabajar. Y si no lo has hecho, hermano, ya es hora que empieces, porque todavía estás aquí en este mundo. Todavía tenemos una oportunidad mientras estemos en este mundo, hermanos. Mira, hermano, la oración basada en el Padre, hágase su voluntad, es un grito de batalla en la lucha por lograr los propósitos de Dios en esta tierra.
Y hagámonos otra pregunta. ¿Qué queremos decir cuando oramos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues estamos orando para que suceda algo que aún no ha sucedido, hermano. Y eso está basado en la fe que tenemos en Él, en la confianza que tenemos en Él. Es que estamos orando para que Dios cumpla su propósito celestial aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. Estamos orando para que Dios nos use para hacer su voluntad. Nos estamos poniendo a disposición para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, para cumplir sus propósitos. Ese es el cirujano de cirujanos, porque Él entra a nuestro corazón y lo pone a funcionar a su manera. Cuando late nuestro corazón, cuáles son nuestras intenciones, hermanos. Y déjenme decirles que cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos orando por una resignación, no. Estamos orando por el triunfo de Él sobre nosotros, sobre nuestras circunstancias, hermano. Por eso digo que es un grito de batalla. Estamos orando para que nosotros, los redimidos, podamos ser el medio por el cual se pueda cumplir el propósito de Dios, del reino de Dios, que se convierta en una realidad en la vida de nosotros y de los que nos rodean. Es que pedirle al Padre hágase su voluntad es dejar que Dios Jehová actúe en nosotros y por nosotros. Orar para que se haga la voluntad de Dios Padre a través de nuestra vida en la tierra, como se hace en los cielos, significa que estamos dispuestos a pasar por cualquier prueba que pudiera impedir que ese propósito se cumpla. La oración no es una invitación a ser pasivos, tibios o cobardes, ni menos de aceptar de mala gana lo que sucederá, sino que es un medio para fortalecer nuestra fe y es un escudo para repeler esos dardos que manda el enemigo para confundirnos y desanimarnos. Es una resolución de luchar por lo que es correcto, hermanos, noble y verdadero, todo lo que es puro, santo, hermoso y admirable. En Mateo 11, 12, 15 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está en liza y los violentos lo toman por la fuerza. Mira, hermanos, note que cuando Mateo dice que los violentos lo arrebatan, Lucas dice: todos se esfuerzan para entrar en él. Lucas 16, 16. El sentido de este versículo debe ser entendido de la siguiente forma, si me lo permiten. El reino avanza implacablemente y solamente los implacables y valerosos encuentran su camino a él. Mujeres, sean como Débora. Varones, firmes, ni un paso atrás, como se dice. Aquí vemos una vez más que nuestro Señor Jesucristo está magnificando la dificultad de entrar en el reino de los cielos, si no es por la voluntad del Padre. Todos los que obedecen al Evangelio son trasladados al reino de Cristo. Lo dice en Colosenses 1:13. Por eso es constante y perseverante que pidamos en oración: Padre, hágase su voluntad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermano. Seamos conscientes de esa obra, hermano. Y es que orar, hágase su voluntad, es ser llenos del Espíritu Santo que nos da la victoria, no por el espíritu de cobardía. Es orar por la perseverancia hasta obtener la victoria, en lugar de rendirse y retirarse del conflicto. Miren, 2 Timoteo 1, 7, 9 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como aclaración, hágase tu voluntad no es una oración pasiva de resignación. Ay, Padre, hágase tu voluntad. ¡No! Mire la oración que hizo nuestro amado Jesús en Getsemaní. No fue pasiva ni fatalista en lo más mínimo. Desnudó fue su corazón ante el Padre y le reveló su deseo último,
que se cumpliera la voluntad de Dios. Orar así, hágase tu voluntad, es cuando oramos reconociendo el derecho que tiene Dios Padre sobre cada uno de nosotros. Si nuestra voluntad está basada en el amor a Dios Jehová, no debemos fijarnos en las cosas del mundo. ¿Dónde tienes puesto tus ojos? Porque podemos contaminar nuestra mente y alterar el programa mental en la cual está bajo la base de la palabra de Dios. Y es que si no tenemos cuidado, hermanos, podemos alterar ese programa mental. Y realmente les digo que el mundo es especialista para hacerlo, para alterar. ¿Y qué pasa al presentarse uno de los estados de la mente caída? Una mente carnal, una mente corrompida, una mente entenebrecida, una mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada. ¿Y quién está detrás de eso? Pues es el plan del usurpador de seducir con las cosas del mundo para el control de los individuos y de la sociedad. En Romanos 12:1-2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que renovar nuestra mente, hermanos, a través de la palabra. Y ese programa no podemos descuidarlo, porque hay un especialista usando el mundo. Al entender quién es Dios nuestro Padre, nos sometemos a Él y le permitimos que nos transforme a través de tu Santo Espíritu. Cuando más conozcamos a Dios, más fácil se alinearán nuestras oraciones con su voluntad, hermanos. Y podremos orar verdaderamente: Padre, hágase tu voluntad. Podemos acercarnos a Dios con la confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y obra. 1 Juan 5, 14, 15. Y ya concluyendo, la voluntad nuestra es que oremos: hágase tu voluntad. Eso es, la voluntad de nosotros es que hágase tu voluntad. Pedir que se haga la voluntad de Dios es una demostración de nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor. Es una declaración de sumisión a los caminos de Dios y a sus planes. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya. Por eso, esta oración que nos deja el Señor nos enseñó del Padre nuestro. Nótese que comienza reconociendo a Dios como el Padre en el cielo. Luego Jesús modela la petición presentando 3 solicitudes al Padre. Una, que Dios haga que su nombre sea santificado. En otras palabras, como dice un escritor por ahí, que Dios actúe de manera que muestre visiblemente su santidad y su gloria. Es que una oración de esa manera revoluciona el mundo. El Padre nuestro como un manifiesto transformador. El Dios Jehová de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Es justo. Vayamos a Dios. Los invito en este momento en oración. Amado Padre Celestial, gracias por definirnos tu voluntad. Ahora, Señor, revélanos, danos ese entendimiento y ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Por tu voluntad estamos agradecidos que tienes una voluntad para nuestras vidas y te pedimos que el estudiar tu palabra, nuestros corazones sean transformados para entender tu voluntad y nuestras mentes estén renovadas para poner en práctica tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.